Muy bien. ¿Está escuchando bien? Como que de vez en cuando soy yo, discúlpame. Muy bien. Vamos a abrir la palabra de Dios en esta mañana. Agradecido por ese privilegio. Gracias, Eduardo. En el libro de Santiago 1:27. Usted preguntará, puede sentarse si así desea, usted preguntará, ¿de qué hablará el pastor en esta mañana? Pues mire, durante este mes hemos estado compartiendo en las 3 iglesias el tema del zarandeo. El zarandeo, hemos acordado, nos dice la palabra de Dios, es donde se separa la paja del trigo. Y en términos boricuas, puertorriqueños acá, nosotros hemos dicho que cuando se empañetó esta iglesia, se separó la arena de la escoria. ¿Sabe que uno tiene que cernir la arena para que cuando uno empañete, Luis, todo quede de show? Pues como se ven las paredes ahí, que no se ven como cuando yo empañete en casa, que hay muchas ondas así, parecía que había un huracán, ¿verdad? Pero estas paredes quedaron de maravilla, y gracias a todos los voluntarios que vinieron a empañetar, porque esto fue trabajo de voluntarios, de muchos voluntarios. Y entonces, hablando de ese tema, dentro del mensaje de la iglesia de la Odisea, que es el último mensaje que se le trae a las iglesias, Dios da un consejo. Y pudimos ver que el consejo es que nosotros hagamos varias cosas. Número 1 nos dice que compremos oro refinado. Número 2 dice que cubramos nuestra desnudez. Y número 3 dice que podamos comprar el colirio para que nosotros se nos vaya la ceguera. Todos estos términos son espirituales. Porque cuando Dios está hablando de que compramos oro refinado, Él lo que está diciendo es que nosotros podemos pensar que somos ricos por las cosas que podemos tener en este mundo, pero la verdadera riqueza está en el cielo, no aquí en la tierra. ¿Por qué en el cielo? Porque es allí donde yo encuentro el mayor tesoro de todos, que es Cristo Jesús, quien murió por nosotros, para darnos la oportunidad, el privilegio de recibir la salvación, como muy bien lo presentó nuestra querida hermana en la lección de escuela sabática, que fue excelente. También nos dice que nosotros debemos de cubrir nuestra desnudez, porque nosotros por nuestra propia justicia no podemos recibir la salvación. Mi justicia no sirve. La justicia que funciona y que es verdadera es la de Cristo. Por eso que Juan en algún momento dado dice, cuando ve a Jesús venir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, porque Él es quien puede quitar nuestras manchas. Nosotros no podemos. Hasta el mismo profeta dice que nosotros podemos pensar que podemos hacer algo que es imposible, que es quitar las manchas de un leopardo. El leopardo no puede quitar sus manchas. ¿Por qué? Porque no tiene potestad para hacer eso. Y no tiene la solución para hacer eso. Y nosotros somos iguales. El único que puede vestirnos de justicia, porque Él se hizo justicia por nosotros, es Cristo Jesús. Por eso es la recomendación que nosotros vayamos a Él. Por último, Jesús menciona allí en el mensaje de la Odisea que nosotros compremos o tengamos colirio. El colirio, una sustancia muy importante utilizada en el pasado, refiriéndose en este momento al Espíritu Santo, que nos puede ayudar a discernir qué es correcto y qué no es correcto. Porque usted sabe que más en este tiempo a lo bueno se le llama malo y a lo malo bueno. Por eso es que Dios desea que la iglesia en esta hora, en este momento, pueda poder tener esas 3 cosas que son bien importantes para poder llevar una vida plena en Cristo Jesús. Pero esa vida plena en Cristo Jesús no solamente significa que voy a hacer algunas cosas. Una de las cosas más importantes de todas que lo vamos a estar viendo es poder servir a Dios. Por eso la lectura bíblica usted vio que decía que la verdadera religión, la religión pura es ¿cuál?
La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a quién más, y en las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Significa entonces que al trabajar yo también me libro de estar manchado con las cosas de este mundo. Así que el título del tema en esta mañana es, ya que hice la introducción, escape de las costumbres del mundo. Usted se preguntará, pastor, ¿y cuáles son las costumbres del mundo? Pues nosotros podemos mirar en la misma palabra de Dios y podemos ver que Pablo menciona algunas cosas que son comunes, y al igual el apóstol Santiago, que son comunes del mundo, son costumbres del mundo. El mundo está inclinado al mal, esa es su costumbre, ¿no? Hacer la maldad. Lamentablemente, hoy estamos viendo eso más que nunca, en el sentido por las comunicaciones que tenemos y lo rápido que pasa la información. Nosotros podemos ver que el mundo va hacia atrás, y eso gloria a Dios, porque nos dice que Cristo está muy cerca, porque la maldad aumentaría para el final del tiempo. Podemos ver ahora tantas cosas que antes no se veían y ahora son un poco más pronunciadas y más rápidas. ¿Qué costumbres puede tener el mundo? Pues el mundo puede tener costumbres y decir que es normal, quizás, tener algún tipo de vicio. Son cosas que no son correctas, porque el vicio hace bien al ser humano, no hace bien al ser humano. Y de hecho, les voy a decir más, ni aún la comida sana, comerla en abundante, hace bien al ser humano. Así que tenemos que tener cuidado. O sea que hay tantas cosas que tenemos que mirar, y aún más. Ahora, déjeme hacer un paréntesis por si acaso. No estoy diciendo que no comamos saludable. Estoy citando algunas citas del Espíritu de Profecía del libro de régimen alimenticio, donde menciona que cuando comemos cosas en abundancia nos pueden hacer daño. ¿Por qué? Porque estamos sobrecargando el sistema digestivo. Pero las cosas sanas en su porción correcta serán de mayor bendición. Y eso es claro, y algunas plantas medicinales y todas estas cosas. Pero el mundo tiene alguna costumbre. Por ejemplo, aquí en Puerto Rico se siente el mundo muy feliz, Puerto Rico muy feliz cuando llega el jueves. Porque dicen que es el jueves ¿de qué? Presocial. Después llega el viernes y por ahí sigue ¿verdad? Y se ha convertido en costumbre del mundo hacer tantas otras cosas. Por ejemplo, si nosotros vamos al libro de Gálatas, el libro de Gálatas, por favor, acompáñame. En el capítulo 5. Dice aquí que hay algunas cosas de las cuales Jesús nos llamó, y gloria a Dios por eso, para que nosotros podamos llevar una vida, ¿verdad?, semejante a lo que Cristo Jesús siempre ha querido de nosotros y aún quiso de Adán y Eva. Dice, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. ¿Cuáles deseos? Los malos deseos. Recuerde que los malos deseos no provienen de Dios. ¿De dónde provienen los malos deseos? De nuestra propia concupiscencia, que es con la naturaleza que nacimos. Nosotros nacimos, como dice David, en pecado. Pero Dios en su gracia y su misericordia desea cambiarnos. Y por eso es que nos pide hacer el cambio para la bendición de nosotros. ¿Y cuáles algunas cosas? Y no vamos a abundar en ellas porque aquí son bastante claras. Versículo 19. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Dice, cometen inmoralidades, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería. Mantienen odios, discordias y celos. ¿Quiénes hacen eso? Los del mundo. Se enojan fácilmente. ¿Y qué nos pide Dios? Que nosotros seamos pacientes, ¿verdad? Por eso es que dice que aquellos que no tienen paciencia son los que se enojan fácilmente. ¿Y qué más dice? Causan rivalidades, divisiones y partidismos. Son envidiosos, borrachos, glotones y en otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte
en el reino del cielo. Así que Pablo no está siendo difícil en el sentido de señalarnos, porque nos incluimos todos en este proceso, de el comportamiento que podemos tener o que estamos haciendo y quizás el que dejamos. Él está diciendo simplemente, mire, hay algunas cosas que nosotros podíamos haber hecho sin conocer a Cristo, y ahora al conocer a Cristo debemos de dejar esas cosas y debemos alejarnos por completo de esas cosas, porque esas cosas que se mencionan allí, que usted ve allí, nos alejan de Cristo Jesús. Porque la luz y la oscuridad no pueden estar juntos. Porque ¿qué pasa con la oscuridad cuando está la luz? Se disipa. Y ante Cristo Jesús se supone, si nosotros así lo permitimos, que la oscuridad se disipe y sea su luz la que brille en cada uno de nosotros. Hay 5 elementos importantes que yo quiero abundar en ellos para que usted mantenga distancia de las costumbres del mundo. ¿Cuántas cosas dije? 5 cosas. La primera es pensar en Cristo. ¿Cuál es la primera? Pensar en Cristo. Debemos pensar en Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó un alto precio por nuestra salvación. Cristo hizo lo que nadie más podía hacer. Cristo no solamente hizo o se hizo sacrificio por nosotros, sino que ahora intercede por nosotros, según nos dice el apóstol Juan. Porque si pecamos, dice el abogado tenemos para con Dios, ¿a quién? A Jesucristo el justo, para el perdón de nuestros pecados. Así que para evitar que las costumbres del mundo, las cosas que el mundo usualmente hace o hacía, o nosotros hacíamos, desvíen nuestros pensamientos de la verdad que es Cristo, la Biblia nos invita, según nos dice 2 Corintios 10:5, a que nosotros pensemos en Cristo Jesús. Miren cómo dice el Salmo 34:1. Bendeciré a Jehová en cuánto tiempo, dice el salmista. En todo tiempo. En todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Cuánto tiempo yo puedo aprovechar para adorar a Dios? Todo el que pueda. ¿Cuánto tiempo yo debo de aprovechar para meditar en Cristo Jesús? Todo el que pueda. Algunos podrán pensar que en algún momento no seré un fanático por lo que estoy haciendo, pero no lo soy. Lo que estoy haciendo es asegurándome que yo esté bajo las alas del Todopoderoso, bajo las alas del Altísimo. Y al meditar en Él significa que voy a estar pensando en hacer el bien a mi prójimo, voy a estar pensando en hacer lo correcto y voy a estar pensando en alejarme de aquello que me puede alejar de Cristo Jesús. Por eso es que escuchamos a veces a personas decir, ¿y si Cristo fuera esa persona, qué tú harías? Porque te quieren poner a pensar, ¿verdad? Y rápido uno puede decir, pues tengo que hacer lo correcto, porque Cristo haría lo correcto, lo correcto. ¿En qué cosas debemos de pensar cuando hablamos de pensar en Cristo? Pues mire, debemos de pensar en lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable y lo de buen nombre, dice el apóstol Pablo. Si hay alguna virtud en eso, dice él, en eso pensar. Cosas bien básicas. 6 cosas sencillas. En lo verdadero. ¿Dónde yo consigo conocer de la verdad? En la palabra de Dios. ¿Dónde yo consigo saber lo que es honestidad? En la palabra de Dios. En su ley también, en sus mandamientos. Porque en los mandamientos también nos dice, no robarás, eso es ser honesto, ¿verdad que sí? No mentirás, eso también es ser honesto. En lo justo, porque Dios es justo y me enseña a mí a hacer las cosas que son justas. Y Él puede permitir que nosotros podamos tomar decisiones justas. Siempre me recuerdo del caso del rey Salomón, cuando por primera vez le presentaron una bebé. 2 mujeres, una decía, ese es mío, y la otra decía, no, ese es mío. Y Salomón había pedido sabiduría, así que Dios le dio la sabiduría y en ese momento Salomón le dice, pues deme
una espada y vamos a picar el niño en 2 pedazos. Y a cada una se lleva su pedazo y acabamos con el problema. Pero la verdadera madre dijo, no lo toque, mejor déjaselo a ella. Y entonces el rey dijo, ya yo sé quién es la madre. Porque la otra no, la otra dijo, sí, pícalo. Pero la verdadera madre, ¿qué hace una verdadera madre? Protege a sus hijos. Y esta no lo protegió, más la otra, que sí, Salomón reconoció como su verdadera madre, dijo, esta sí es entregarle al niño. Y lo puro proviene de Cristo Jesús, así que Él nos enseña la pureza, el ser amable. ¿De qué manera Jesús era amable? Maravillosamente. Siempre se acercó al necesitado, siempre hizo lo correcto ante aquel que venía a Él, nunca rechazó a nadie, aunque parecía que a veces lo había hecho, pero no lo hacía con una intención para dar una lección a sus discípulos. Por ejemplo, aquella mujer sirofenicia que llegó suplicando por su hija que estaba endemoniada. Jesús le dijo estas palabras: yo no puedo quitarle el alimento para darle a los perros. Y ella dijo, sí, pero los perros comen de las migajas, así que dame aunque sea un poquito del poder que tú tienes. Y Jesús, viendo su fe, le dijo, vete, tu hija ha sido librada. Y por último, lo de buen nombre. Las cosas de buen nombre son aquellas que Dios ha hecho y nos da cada día. Y en esas cosas debemos pensar. ¿Qué otra cosa podemos hacer? La número 2, el estudiar la palabra de Dios. ¿Cómo yo sé lo que tengo que hacer cuando compro, por ejemplo, un escritorio para hermano? ¿Cómo yo sé lo que tengo que hacer? Tengo que leer las instrucciones, ¿verdad? No haga como yo he hecho en algunas ocasiones, que me olvido de las instrucciones porque estoy cansado, tengo prisa, y después que los monto, aquí tengo unos testigos, tengo que romperlo otra vez porque hay una parte que no iba así, iba así, y estaba en el medio de todo el escritorio. ¿Y qué tuve que hacer? Mirar las instrucciones, aunque no quería, pensando que lo sabía, porque eso nos pasa, ¿verdad? Pensamos que lo sabemos, y cuando venimos a la realidad, no lo sabemos. Pero en la palabra de Dios, dice el salmista, la lámpara es a mí, que es tu palabra, y lumbrera a mi camino. Y esa verdad tan preciosa es la que nos puede ayudar, porque ella misma nos ayuda a conocer la verdad, según nos dice Juan 8:32. Conoceréis la verdad, ¿y qué hace la verdad? Os hará libre. Descubre a Cristo Jesús, porque en ella os penséis, ¿qué hace? Tener la vida eterna, y no saben que ellas son las que hablan de mí. Y Pablo menciona en 1 Corintios capítulo 15 lo que Jesús hizo por nosotros, su sacrificio y su resurrección, y también lo que hará cuando dice que en el día de su venida la trompeta sonará y esto mortal se vestirá de inmortalidad y esto corruptible se vestirá de incorrupción. Y eso será en un abrir y cerrar de ojos. Así que nos ayuda a conocer lo que Jesús hizo por nosotros y lo que hará por nosotros. Nos ayuda también la palabra de Dios confiarle nuestras vidas. Por eso que Salmo 34:8 dice, gustar y ver cuán bueno es Jehová, dichosos los que en Él confían. Somos bendecidos por confiar en Dios. Y nos libra del pecado y del mundo. Porque entonces en la palabra de Dios encontramos, como leímos ahorita, que hay algunas cosas que el mundo hace, que Dios no está de acuerdo con ellas, pero Él nos ayuda a alejarnos de ellas. Así que la segunda, siendo una de las importantes, es la palabra de Dios. Y la tercera, ¿cuál usted piensa que puede ser? La oración. La oración nos da la oportunidad de comunicarnos con Dios y de hablar con Dios. Uno de los consejos más importantes para nosotros acostumbrarnos a orar es que separemos un tiempo para la oración. Nosotros no simplemente cada día, cuando pensemos, oremos. Debemos de sacar un tiempo específico para orar, para que podamos acostumbrarnos a hablar con Dios. Porque si no lo hacemos, puede ser que nos levantemos, por ejemplo, en la mañana muy deprisa, saliendo corriendo, y de momento me acordé que tenía que orar.
porque debía de sacar un tiempo para estudiar la palabra de Dios. Así que si yo me programo en un momento para hablar con Dios, puedo asegurarme que ese momento será separado para con Él, y así poder hablar con Él día tras día. Y de esta forma puedo orar con fe, orar de forma constante y orar conforme a la voluntad de Dios, porque al leer su palabra yo sabré lo que es bueno y lo que no es bueno. Sabré cuál es la voluntad de Dios y cuál no es la voluntad de Dios. Por eso no podemos descuidar ni la lectura ni tampoco la oración. Y sobre todo, la cuarta es la búsqueda de la sabiduría. Miren cómo dice 1 Corintios 3:19. Vaya conmigo, por favor, 1 Corintios 3:19. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Cómo es la sabiduría de este mundo? Insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. O sea que ellos, aún creyendo, pensando que son sabios, ante Dios no pueden ser. ¿Se acuerdan cuando, por ejemplo, los fariseos trataban de coger a Jesús de alguna forma u otra para acusarlo? Y una vez le preguntaron, oye, ¿debo devolverle las contribuciones a César? Y él vino y dijo, ¿tiene una monedita ahí? Que tenga la carita de Washington, que en este caso era de César. Y él dice, ¿de quién la cara aquí? Pues de César. Entonces él dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea que también eso aplica hoy en día, porque César también nos cobra a nosotros hoy, ¿verdad? Y Dios nos pide un 10%, así que tenemos que ser fieles con ambos. Pero la realidad es que la sabiduría es la capacidad para aplicar correctamente el conocimiento y el entendimiento. ¿De qué forma? Correctamente. Y hay personas sabias en este mundo como fue Salomón, y se le conoce como el más sabio. Y hablamos ahorita de la decisión que tomó entre las dos mujeres, ¿verdad?, que querían a su bebé. Sin embargo, a pesar de Salomón ser sabio, nos dice la palabra que estuvo a punto de perder su vida eterna, porque se le fue a la cabeza la sabiduría. Usted va a ver, según usted lee la palabra de Dios, en Crónicas y Reyes, que Salomón en un momento dado se alejó de Dios, aún teniendo toda la sabiduría que Dios le había dado, y por poco pierde la vida eterna. Así que la sabiduría, como nos dice también el mismo Salomón, es el temor de Dios. Y segundo, la obediencia a la ley, según Deuteronomio 4:6. ¿Dónde encuentro la sabiduría entonces? En la palabra de Dios. ¿Y cómo soy sabio? Temiendo a Dios y reconociendo su ley como una ley activa y de bendición para cada uno de nosotros. Por último, que es bien importante, no porque sea el último sea el menos importante, es la obra del Espíritu Santo. ¿Saben que el Espíritu Santo constantemente está tocando nuestros corazones, apelando a nuestras vidas para que podamos hacer cosas correctas? Y a veces podemos estar luchando y tomando decisiones, diciendo, no, hoy no lo voy a hacer, hoy no voy a hacer esto, hoy voy a hacer aquello. Y lamentablemente, después de un tiempo, quizás por ser hábito o costumbre, volvemos y caemos. Pero el Espíritu no se rinde. El Espíritu Santo siempre está ahí para capacitarnos y ayudarnos a poder obtener aquello que Cristo quiere darnos. Y al tenerlo a Él en nuestros corazones, nosotros vamos a ser sumamente bendecidos en tomar decisiones que serán para vida eterna. Primera de Juan 4:5-6 dice lo siguiente: ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Está hablando de las personas que no conocen a Cristo Jesús. Y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios no nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Porque el mundo no conoce a Dios, así que ¿qué cosas van a escuchar de nosotros? Pues nada.
porque no les conviene escucharnos en muchas ocasiones. Hoy día se puede ver eso. Pero el Espíritu apela a nuestros corazones, se acerca a nosotros para que nosotros podamos ser diferentes al mundo y no seguir con las costumbres del mundo. Porque las costumbres del mundo no nos darán la salvación. Solamente una vida plena en Cristo Jesús nos ayudará a recibir la salvación. Por eso tenemos que hacer un análisis en esta hora. Y ese análisis que necesitamos hacer en esta hora es, número uno, ¿cuán a menudo pienso en Cristo Jesús durante el día? Número dos, ¿cuánto tiempo paso estudiando la palabra de Dios? Número tres, la oración. ¿Es la oración importante para mí o solamente la utilizo cuando hay una emergencia y es importante marcar el 911? Usted sabe lo que quiero decir, ¿verdad? Porque a veces nos acordamos de hablar con Dios cuando necesitamos un 911. Escuchando a un analista decía que cuando se marca el 911 es porque estamos desesperados. Y ahí nos acordamos que el único que nos puede socorrer es el Dios del cielo. Pero si nosotros mantenemos comunicación diaria con ese Dios del cielo, no necesitamos marcar el 911 porque estaremos confiados de que ese Dios que me atiende cada día está inclinándose a ver mi situación y me librará del temor o de la angustia por la cual estoy pasando. Esa búsqueda de sabiduría que es importante, y por último, dejar que la obra del Espíritu Santo sea hecha en cada uno de nosotros. Hay una cita para concluir que se encuentra en el comentario adventista, tomo 2, en 2 de Corintios, que dice lo siguiente: las cosas temporales no deben ocupar toda nuestra atención. ¿Cuáles cosas? Las temporales. Y estas cosas del mundo son temporales, no durarán para siempre. Miren, yo me fui de vacaciones 2 semanas y se me acabaron como en 3 días, porque en esto eso fue tan rápido que yo dije, pero ya me estoy contando que la vida otra vez. Porque verdad que pasa así, ¿verdad? Y gloria a Dios que la pasamos bien, porque nuestros hijos se encargaron de que la pasáramos bien. Pero las cosas temporales de este mundo pueden ocupar nuestra atención, pero pasan como rápido. Y no son duraderas, número uno. Y repetimos, tampoco son eternas. ¿Cuáles son las cosas eternas? Las que Dios nos ofrece. Y termina la cita diciendo: ni absorber nuestra mente hasta que nuestros pensamientos estén completamente ocupados de la tierra y lo terreno. Escuche bien ahora, debemos ejercitar, disciplinar y educar la mente de modo que pensemos en un estilo celestial para que nos ocupemos de las cosas invisibles y eternas que serán discernidas por la visión espiritual. Y esa visión espiritual nos la da el Espíritu Santo. Contemplando a aquel que es invisible, podemos fortalecer la mente y vigorizar el espíritu. Gloria a Dios por eso. Hermano, hoy Dios nos hace un llamado y nos da el consejo de ir a Él y de renovar o arreglar aquellas cosas que son necesarias en nuestras vidas para que nuestra relación con Él sea más íntima, sea de mayor relación como Él desea, y nosotros también podemos desear, porque al estar con Él y estar en su presencia, seríamos como el cuervo que brama en el desierto buscando agua. Así será mi sed también, dice el salmista, por Dios. Y eso es bien importante para nosotros en esta hora. Así que yo quiero invitarte en esta mañana. Queda 1 minuto para que se acabe la mañana. Quiero invitarte en esta mañana para que tú puedas decirle al Señor: Señor, yo quiero seguirte en plenitud. No quiero seguir las costumbres del mundo, ni quiero seguir al mundo. No quiero quejarme más por lo que tengo que dejar o por lo que tuve que dejar. No quiero quejarme más ni mirar hacia atrás por aquello que pasó.
Quiero enfocarme en aquello que tú harás por mí. Quiero enfocarme en aquello que tú me bendecirás como has prometido. Y quiero enfocarme en aquello que tú has prometido que será eterno, que es la salvación en Cristo Jesús. ¿Quieres tú hacer conmigo esta mañana esa petición? Te invito a estar en pie. Te invito a estar en pie para orar juntos. Oramos. Querido Padre, gracias. Gracias por hablar a nuestros corazones. Gracias por ayudarnos a poder acercarnos a ti en esta hora. Suplicando que este voto que acabamos de hacer, de acercarnos a ti y dejar las costumbres del mundo y venir a tus pies, tú nos ayudes a que sea una realidad en nosotros. No somos quienes para poder hacer tal promesa, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y estamos confiados de que si te lo pedimos, tú lo harás. Aún nosotros poniendo nuestra parte, podemos llegar a ti y tú nos socorrerás de una forma especial. Gracias, Señor. En ti confiamos nuestras vidas y deseamos que tú nos ayudes a aceptar ese consejo tan poderoso de acercarnos a ti y parecernos a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a cantar de una vez el himno final. Se puede quedar en pie un minutito.